¿Qué tal, Andrés? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Felicidades, Arantxa. Muchísimas gracias. Estar triste, estar de bajón, como decíamos, o tener depresión. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es muy grande. Si nos basamos en el DSM-4, que es una clasificación internacional de los trastornos mentales que hay, el tener un episodio depresivo es al menos cumplir unos criterios durante al menos 2 semanas, que son el estar cansado, el tener falta de capacidad de disfrute, un desinterés por lo cotidiano, trastornos en el sueño, en el apetito, aumento o disminución de peso. Y todo eso, si lo cumplo durante al menos 2 semanas, pues implica el tener, o si ya se me diagnostica un episodio depresivo. Como veis, es un diagnóstico que no explica nada del origen, simplemente lo que está diciendo es unas características psicopatológicas de una persona que tiene un episodio depresivo, pero no está hablando nada de las causas, ¿no? La depresión, trastorno afectivo en este caso, y que no solo nos afecta a nosotros, también a nuestro entorno, ¿no? Sí. Tanto vida personal, laboral. Por supuesto, sí. Es más, como te decía antes, el episodio depresivo realmente es un diagnóstico un poco de la superficie, ¿eh? No es un diagnóstico muy profundo, porque de las 300 patologías que hay, según este DSM-4 o pues el DSM-5, casi todas las patologías que hay, que son 300, casi todas tienen síntomas ansiosos y depresivos. Con lo cual, yo cuando diagnostico una depresión no estoy diciendo nada, simplemente que durante esas 2 semanas cumple pues, esos criterios, ¿no? Y hay muchas veces que los trastornos depresivos, los afectivos, tienen que ver con los trastornos de la personalidad, la forma de ser, ¿no? Entonces, la persona que está deprimida y que correlaciona y tiene también un estilo pronunciado, un carácter pronunciado, una personalidad patológica o no patológica, pero intensificada en alguno de sus rasgos, lógicamente tiene conductas de instrumentalización o de manipulación que son donde la persona busca un beneficio a través de los síntomas depresivos, ¿eh? Con lo cual eso, contesto a tu pregunta, es la instrumentalización o el aprovechamiento a veces de los síntomas depresivos con el fin de influir en los demás, la conducta ante los demás, ¿no? Que es lo que en psicología clínica llamamos instrumentalización. Eso solo pasa cuando realmente de base, además de los síntomas depresivos, existe una patología en la personalidad, la forma de ser, ¿no? Personas que son dogmáticas, personas que son muy rígidas, que tienen un carácter muy particular y que tienen un carácter que para ellos mismos está muy bien, no tienen ninguna autocrítica respecto a cómo son, y sin embargo los demás los vemos perfectamente porque para ellos es egosintónico, ¿no? Y para los demás no, y los demás los vemos desde fuera y somos capaces de ver que tienen una forma de ser que les conduce, que es un trastorno de la personalidad, que les conduce a padecer síntomas depresivos y ansiosos, ¿no? Pero seguramente que en casa haya personas que estén, bueno, en este momento crítico, decíamos la primavera, que a veces pues, florece en este caso bajones, como decimos, anímicos, incluso depresiones, y dirán, ¿cuáles son los síntomas de estos claros que me tengo que preocupar? Porque esto ya no es un bajón anímico, es una depresión. Pues eso, cuando tengo una falta de disfrute de lo cotidiano, que es anedonia, ¿no? Cuando tengo un cansancio al cual no le encuentro explicación, cuando tengo un trastorno del sueño, bien me despierto antes a las 4 de la mañana o a las 3, o me cuesta pues coger el sueño. Cuando tengo un desinterés por lo cotidiano, cuando tengo un trastorno del apetito, como más o como menos. Claro que con esas tartas es fácil comer más. Entonces, si eso perdura durante 2 semanas al menos, ¿sí? Entonces ya debo empezar a preocuparme y pensar que realmente ya tengo un episodio depresivo que requiere pues, un tratamiento. Claro que sí. Además hablamos de distintos tipos de depresión infantil, depresión también incluso de personas mayores, depresión adulta. ¿Qué diferencias hay entre ellas? En realidad, psicopatológicamente no existe esa diferencia, ¿eh? La depresión es el episodio depresivo y todos los síntomas son iguales para todos. Lo que pasa es que es el problema de este diagnóstico de la depresión, que es muy superficial y que no va pues, a las causas, ¿no? Si un niño está deprimido, pues lo suele mostrar más, pues quizás con problemas de conducta, con rendimiento, con problemas de relación con los compañeros de clase. Si una persona adulta está deprimida, pues se le ve más cansado, más inapetente. Y si una persona mayor tiene un episodio depresivo, pues que por cierto, por ejemplo, se calcula que el 40% de las personas que tienen una demencia bien vascular o degenerativa
hasta el 40% de estas personas tienen síntomas depresivos. Entonces, bueno, no hay una diferenciación grande porque la propia naturaleza de este diagnóstico no nos permite, si nos quedamos ahí solo, no nos permite profundizar más, ¿no? Entonces, es un diagnóstico que no es explicativo, es simplemente una descripción patológica de lo que hay. Lo que es recomendable es, cuando a mí me diagnostican una depresión, no quedarme ahí. La depresión, si yo recibo a alguien en la consulta que me dice tengo un episodio depresivo, o yo le diagnostico eso, o me viene de fuera y me dice que tengo un episodio depresivo, a mí eso prácticamente no me dice nada. Le hago otras pruebas psicométricas, sí, por ejemplo un test de personalidad, que me indican que donde yo estoy buscando los orígenes de la depresión. La depresión de por sí no da ninguna explicación del origen de la causa, ¿no? Hablamos de orígenes y a veces de motivos, o eso pensamos, porque claro, la vida es complicada. Puede dejarnos nuestra pareja, puede morirse, quedarnos sin trabajo, diagnosticarnos una enfermedad. ¿Hay acontecimientos, experiencias que nos derivan o nos pueden derivar una depresión? Pues precisamente eso no es depresivo, porque si te fijas, dos personas que viven un acontecimiento el mismo, uno se deprime y el otro no. Es decir, la depresión no está causada en lo que contextualmente nos pasa, o no solamente lo que contextualmente nos pasa, sino en la forma que tenemos de ser, en nuestra personalidad, en la forma que tenemos de interpretar, e incluso en nuestra forma biológica de funcionar. Por eso hay que ver, por ejemplo, cómo piensa alguien, ¿no? Si a alguien se le muere pues una persona, puede empezar a pensar la vida sin esa persona no vale para nada. En ese caso tengo un trastorno o un estilo independiente de la personalidad. Eso me va a causar síntomas depresivos. Pero si una persona no es dependiente, ese mismo hecho le va a entristecer, lo cual es lógico, y durante un tiempo, lo cual es lógico y es normal y no es patológico, pero no le va a causar síntomas depresivos. O sea, siempre que hay una depresión o un síntoma ansioso es porque en mi forma de ser, de pensar, de sentirme, sobre todo de pensar, hay una disfunción, hay un pensamiento ilógico o disfuncional de fondo, no por el hecho que me esté pasando en ese momento. Hemos hablado de los orígenes, del tipo, entre comillas, de depresión que podemos padecer, también saber diferenciarla para diagnosticarla y el tratamiento. Doctor, en este sentido, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Pues vamos a ver, el tratamiento puede ser psicoterapéutico o farmacológico. Farmacológico está compuesto básicamente por antidepresivos o ansiolíticos. Los ansiolíticos tienen un problema que es muy grave, pues además, porque crean dependencia y tolerancia. O sea, todo el mundo toma, o muchas personas toman antidepresivos, ansiolíticos, que son benzodiazepinas, y incluso duplican por dos el riesgo de tener en un futuro, tomado bastantes años, duplican el riesgo de tener una demencia, cosa que es algo que la sociedad actualmente no se está teniendo en cuenta, pero que va a ser un problema pues, en el futuro. Y luego están los antidepresivos, que bueno, que lo que hacen es, van a tratar el síntoma en sí, o sea, los síntomas depresivos y ansiosos, pero no el origen, ¿no? Luego está la psicoterapia, que puede ser, lógicamente, como varias escuelas que hay, ¿no? Puede ser más superficial o menos, o que vaya más a los síntomas en sí o que vaya menos pues, a los síntomas. Lógicamente, lo recomendable es primero hacer un diagnóstico correcto, saber de dónde vienen esos síntomas, ¿sí? No tratar ni psicológica ni farmacológicamente una depresión superficialmente, sino que, aunque pueda existir una medicación que acompañe, saber dónde está el origen de esos síntomas depresivos. Andrés Calvo, tenemos que dejarlo aquí porque el tiempo apremia en televisión, pero es un tema interesante. Estamos recibiendo dudas, llamadas, mensajes a nuestro WhatsApp, así que le citamos para otro día, si le parece bien, para seguir hablando de este aspecto, de las depresiones y bajones anímicos. Gracias, como Muchísimas siempre, gracias a vosotros, nuestro psicólogo. Gracias. Y claro, a esta hora, como casi siempre, tenemos que acudir, como si siempre, no, siempre